Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como sabéis, mi nombre es Kevin. Acabo de leer un libro bastante chocante, pero a la vez bastante inspirador. Me refiero a este famosísimo libro y bestseller The Subtle Art of Not Giving a Fuck, o en español, El sutil arte de que todo te importa una m. Tengo que decir que ya había escuchado el nombre de este libro y de hecho, como digo, es bastante famoso, pero he de decir que era un libro que particularmente por el título no me decía mucho y de hecho casi que me echaba un poco para atrás, porque lo primero que se me venía a la cabeza era ¿cómo que no me importe nada? Hay muchas cosas en mi vida que me importan mucho y que son importantes, son los pilares de mi vida. Sin embargo, por cosas de la vida, he terminado leyendo este libro. Y lejos de ser lo que esperaba, este libro toca ideas muy interesantes y además el autor, Mark Manson, tiene una forma muy particular de comunicarlas que casi las hace controversiales. En este vídeo, por tanto, quiero hablar de 3 ideas que me he llevado de este libro y que de alguna forma han resonado conmigo. Estas ideas serán de que la vida va de problemas, la felicidad consiste en resolver buenos problemas y que debemos aceptar que no somos especiales. La vida va de problemas. Como digo, quizás esto puede sonar contraintuitivo, pero no deja de ser una idea interesante. Al menos es la primera vez que personalmente la escucho de esta manera. Ahora bien, antes de abordar este tema, el autor también nos dice otra idea bastante peculiar, y es que la felicidad es un problema. Mark Manson argumenta que la sociedad en la que vivimos de alguna forma nos empuja a caer en lo que se conoce como la paradoja del hedonismo o paradoja de la felicidad, que básicamente dice que estamos continuamente preocupados por buscar la felicidad y esta búsqueda continua es la que en última instancia nos hace terminar insatisfechos. Ahora bien, ¿pero por qué caemos en esta paradoja? Obviamente hay muchísimas razones, pero el autor comenta 2 que vale la pena resaltar. Por un lado tenemos la proyección de lo mejor. Esto es bastante evidente, lo vemos sobre todo en las redes sociales, donde todo lo que se proyecta allí parecen vidas perfectas, de los mejores viajes, las mejores fotos. Y bueno, aunque realmente sabemos que eso no es cierto, creo que tampoco podemos evitar que en cierta forma tenga cierta influencia sobre nosotros. Además, por otro lado, tenemos la sensación de que no tenemos suficiente. Constantemente tenemos esta sensación de que o no tenemos suficiente dinero, no tenemos suficientes amigos, cosas, o no tenemos suficientes experiencias. Una prueba de ella, por ejemplo, es todos esos artículos que hay en internet sobre 50 cosas que tienes que hacer antes de morir, 50 cosas que tienes que ver, 50 cosas que tienes que leer antes de morir. En definitiva, todo esto no ayuda y en cierta forma nos hace preocuparnos por muchísimas cosas. O lo que en palabras del autor es que we give a fuck about everything. Y este es precisamente el problema, que nos importan demasiadas cosas y nunca estamos satisfechos. Pero bueno, ahora hablemos de por qué la vida va de problemas. Bueno, pero ¿qué es esto de que la vida va de problemas? El autor afirma que en la vida vamos tomando decisiones, que en cierta forma son soluciones a problemas que enfrentamos. Por ejemplo, imagina que quieres resolver tus problemas de salud. Para ponerte más en forma, pagas y te apuntas al gimnasio. Ahora bien, al hacer esto has generado nuevos problemas, porque ahora tienes que ir al gimnasio en la mañana antes de ir al trabajo. Y eso implica tener que levantarse más temprano, tener que ir allí, entrenar duro, sudar, luego ducharte e ir a la oficina. En otras palabras, los problemas son una constante en la vida y nunca desaparecen, solo cambian o mejoran. Tengo que decir que ver el panorama de esta forma nos ayuda de 2 maneras. En primer lugar, si la vida va de problemas, no siempre tengo por qué estar bien. La verdad que esto que menciona el autor me gustó muchísimo, porque muchas veces somos nosotros mismos los que nos ponemos mucha presión cuando de alguna forma no nos sentimos bien e incluso llegamos a tener, no sé, ideas equivocadas de que quizás algo va mal con nosotros. Cuando, como dice Mark Manson, esto es probablemente lo más natural y es parte de la vida. Y en segundo lugar, la clave de la felicidad es resolver buenos problemas. En la siguiente sección hablaré de esto que el autor denomina buenos problemas. Pero antes, si aceptamos que la vida va de problemas y que la felicidad proviene de resolver buenos problemas, para Mark Manson, el autor entiende la felicidad como una acción, es decir, una actividad o un continuo aprendizaje que experimentamos en el resolver problemas que son importantes para nosotros o que en cierta forma traen sentido a nuestra vida. En otras palabras, la felicidad no es algo que adquirimos de forma pasiva o que simplemente aparece mágicamente en nuestra vida. Para terminar esta sección, creo que hay una frase en el libro que resume muy bien toda esta idea. La verdadera felicidad ocurre cuando encuentras los problemas que te gusta tener y disfrutas resolviéndolos. Resuelve pocos problemas. Como he mencionado antes, a veces tendemos a preocuparnos por demasiadas cosas. Por eso el autor recomienda preocuparnos en primer lugar de pocas cosas y si son buenas mejor. Pero claro, ¿qué es un buen problema? Para explicarlo quizás es más sencillo poner un ejemplo antagónico. Imagínate que hay una persona que cada vez que no recibe el trato que cree que se merece, es decir, cada vez que alguien no le trata con la amabilidad que cree que se merece, esta persona se enfada. Por tanto, esta persona está decidiendo darle importancia a eso. En otras palabras, está decidiendo que es un problema para él. Obviamente, en este ejemplo, creo que uno rápidamente se puede dar cuenta de que hay otros problemas en la vida que en cierta forma valen más la pena resolver y por tanto dedicarle nuestra atención o energía. En fin,
Definir qué es un buen problema o no al final también va a depender de cada uno, pero el autor en su libro nos dice que si elegimos un buen sistema de valores, de alguna forma nos podemos asegurar de que vamos a resolver problemas que realmente son importantes. Algunos de los valores que Mark Manson menciona en su libro son asumir responsabilidad. Bueno, eso quiere decir que todo lo que ocurre en nuestra vida, tanto si es nuestra culpa o no, nosotros siempre vamos a tener la potestad para decidir cómo respondemos ante ese suceso. Por otro lado, admitir que podemos estar equivocados. Para crecer de verdad debemos olvidar completamente esta idea de que siempre tenemos razón. De hecho, es un mejor ejercicio poner nuestros esfuerzos en detectar nuestros errores para cambiarlo y así poder crecer. Aceptar el fracaso. Ese es otro valor que menciona el autor, y es que como, bueno, no solo él, sino muchísima gente dice, en el fracaso es donde genuinamente aprendemos. Y por último, aprender a decir que no, que es algo bastante intuitivo a la hora de constantemente decidir qué problema queremos resolver. Tenemos que ser capaces de alguna forma de descartar aquellos que no son demasiado importantes. En fin, estas ideas o valores tampoco creo que sean únicos a este libro, sino que hay otras corrientes de pensamiento como el estoicismo, por ejemplo, que toca mucho de estos puntos. En definitiva, creo que bueno, puede ser interesante reflexionar sobre ellas. No somos especiales. La verdad es que tenía un poco de dudas si incluir esta sección o no, porque bueno, quizás suena algo controversial, pero la verdad es que esta idea, aunque no es la primera vez que la leo, me ha parecido y me parece muy interesante. Mark Manson menciona de que debemos aceptar que no somos especiales y que además eso es una cosa buena. El autor describe de que en las últimas décadas hemos entrado en un pensamiento que se enfoca mucho en nosotros mismos, lo cual per se obviamente no está mal, pero que puede caer erróneamente de que siempre tenemos que sentirnos bien y especiales. Es decir, que esta idea un poco exagerada del excepcionalismo es la que en realidad nos va a impedir o nos impide enfrentar ciertos desafíos o adversidades. Quizás para que esto sea más claro, quiero mencionar un par de ejemplos que también menciona la escritora y terapeuta en su libro Maybe You Should Talk to Someone, o en español Quizás deberías hablar con alguien. En el primer ejemplo tenemos una mujer que ha tenido problemas con el alcohol y es incapaz de perdonarse a sí misma los errores que ha cometido en el pasado. La idea es que de alguna forma ella piensa que sus errores son peores que las del resto del mundo. Es decir, que de alguna forma sus errores son únicos y excepcionales, lo que desafortunadamente le impide seguir adelante y pasar página. Por otro lado, tenemos otro ejemplo, otro tipo de excepcionalismo, en el que tenemos a una persona que se siente excepcional y única, es decir, que se cree superior al resto y va por la vida generando conflictos y haciendo de alguna forma sentir a su entorno incómodo. Pues bien, este problema de excepcionalidad es la que le impide desarrollar verdaderas conexiones con otras personas. Así que bueno, podemos ver en estos dos ejemplos que el excepcionalismo o el hecho de sentirnos especiales puede generar conflictos que nos impiden progresar en la vida. En ese sentido, el autor nos invita a aceptar que nuestros problemas y experiencias no son únicas, sino que de hecho son compartidas por otras muchísimas personas y que, paradójicamente, al tomar esta actitud, podemos empezar a resolver estos ciertos problemas de la vida. Bueno, eso ha sido todo y bueno, como dije al principio, la verdad es que algunas de estas ideas que se mencionan en este libro son quizás un tanto particular, sobre todo la forma en la que el autor tiene de comunicarlas, pero bueno, como siempre digo, espero que este vídeo os haya parecido útil o simplemente interesante. Así que nada, como ya he mencionado, muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo.